pues para la última presentación pues tenemos a Gloria Dauden con su novela El laberinto del olvido. Cierto, tengo preocupado. Sí. Muy buenas tardes. En efecto, estamos en la presentación de Gloria Tedauden, autora principalmente de fantasía, ya consagrada hace mucho tiempo, con El laberinto del olvido. Que bueno, para ir entrando en materia, Gloria, ¿cómo surge este libro? Pues de mis primeras ideas, de las primeras cosas que empiezo a escribir de muy chiquitita. Tengo algunos borradores ya pues con 8 años. La historia ha cambiado una barbaridad, como es lógico, pero hay una esencia que se continúa, que hay un hilo que conecta mi infancia con el libro definitivo, con lo cual la verdad que es una cosa que me hace muchísima ilusión, tener esa conexión con la niña que quería ser escritora. Entonces, bueno, pues un camino muy largo. Ya te digo, que conecta con los inicios hasta el presente. Ok. La biografía, hay algo que me llamó la atención. Uy. Hola. Bueno, algo que me llamó la atención en su momento, pero que no te había preguntado, aprovecho ahora. Mencionas un Erasmus en Irlanda y un Mm, viaje a Grecia que te cambiaron la vida, mm. que supongo ahora que son parte de ese camino que mencionas que te llevó al laberinto. ¿Podrías contar qué papel jugaron esos viajes? Pues curiosamente, el Erasmus en Irlanda y el viaje a Grecia, los libros que condicionaron fueron estos, Islas de la Noche y Las Cuatro de la Luna Negra, que es bueno, pues mi biología fantástica. Son dos libros, pero es verdad que, bueno, los podéis leer de manera autoconclusiva. Y esos libros sí están cargados de ese viaje por Grecia y ese viaje por Irlanda. No tanto en Olvido, en este hay otro viaje que lo marcó, que fue un poco posterior, que fue a Madrid. En este, la parte realista, o sea, la parte no fantástica del libro, son, bueno, pues lugares que a mí para mí son especialmente importantes en Madrid, como, bueno, pues el Museo del Prado, el Retiro, bueno, pues lugares en los que o iba a inspirarme o iba a escribir. En el Retiro he ido muchísimo a escribir, sobre todo de la biología, pero sí, o sea, al final te puedes inspirar de todo. Y los viajes, pues si tienes la mente siempre activa, pues por supuesto te generan muchísimo material. Que bueno, de esos guiños, sí, los guiños que hay en el libro de Madrid, esa ambientación, también en el libro hay otros guiños, hay otros elementos del mundo nuestro, de libros, mitología, arte. eh, ¿Alguno que quisieras mencionar, que quieras compartir? Sí, o sea, bueno, eso ya lo he dicho en otras presentaciones, que si no publicara nada más o menos me quedaría satisfecha, que es mentira, pero hay una parte que sí, porque esto al final son mis libros favoritos en el sentido de, bueno, que fueron 10 años de trabajo entre una cosa y otra, la biología, y este pues es el libro con el que he vivido toda mi vida. Haciendo diferentes bocetos y la historia ha ido cambiando, etcétera, pero que me ha acompañado toda la vida. Entonces, bueno, pues está lleno de todo lo que me interesa. O sea, también eso, digamos que te digo que me quedo tranquilo, como todas mis cosas favoritas, no todas, pero muchísimas. Entonces, hay menciones a mis mitos favoritos, a mis obras de arte favoritas, etcétera. Incluso, bueno, pues se pueden aprender cosas de historia del arte de manera así como súper sutil, bueno, pues estas cuestiones que voy introduciendo. Y bueno, pues hay algunos que son especialmente relevantes, como por ejemplo, pues, Ícaro, el laberinto de Dédalo, las alas de Ícaro, el tema de las alas es muy importante. Y bueno, y Orfeo también siempre está por ahí dando vueltas a las cosas que escribo. Y bueno, como tantas otras historias. De hecho, ella mencionaba, bueno, historia del arte, carrera Sí. que cursaste, de esta, de estos gustos, estas aficiones de la mitología, bueno, el arte no, porque es algo que ya es profesional. Hay otras aficiones que te complementen a la lectura, es decir,
cosas que hagas en tu día a día que de alguna forma acaban en los libros? La pintura, sin duda. Me lo dicen bastante que mis libros, la ambientación es lo que tiene más fuerza y que son muy visuales, es muy fácil visualizar lo que ocurre, incluso en todos los sentidos, porque claro, yo trabajo la escritura y la ambientación desde todos los sentidos. Quiero decir, en este libro se nota especialmente porque todas las ciudades pues tienen, digamos, unos colores asociados, unos materiales, unos olores, incluso gustos, porque, bueno, pues también se incluye incluso el tema del sabor, porque quería que estuvieran todos los sentidos asociados a las diferentes ciudades por las que van pasando. Entonces eso le da como una riqueza y una verosimilitud a lo que ocurre dentro de que es un escenario fantástico. Y me había dejado en la pregunta anterior que decías lo de las referencias, los libros, ¿no? Claro, es que aquí también pues hago mención a algunos de mis libros favoritos, no de manera sutil, porque es verdad que en la biología hay como cosas sutiles también dedicadas a Ende, pero muy sutiles. O sea, es nivel pro de sacar esos guiños. Y aquí no, aquí es como, bueno, esto es lo que es. Bueno, pues mi homenaje a Mijael Ende, sí, descarado. A Poe, bueno, pues a diferentes obras que me parecen importantísimas. Ciertamente. Oh. Muchas gracias. Bueno, que por cierto, respecto a la historia del arte, quiero hacer un apunte, una parte que me gustó porque me llamó mucho la atención. No voy a decir qué ocurre, de que es cuando K está en el Palacio de las Artes Olvidadas y pasea por la galería de retratos y compara no solo esa galería, sino con la otra galería de esculturas del lugar anterior de la biblioteca. Y esa reflexión que tienes sobre cómo se ha plasmado a la humanidad, a todas las partes de la humanidad, me impactó mucho. Por eso quería darte personalmente la enhorabuena por esa parte. Qué gusto. Pues muchas gracias. Ya no voy a contar mucho más porque, bueno, Sí, pero sí, bueno, como siempre, la escultura y pintura es como de mis obsesiones, entre otras cosas. Sí. quería preguntarte, bueno, ¿qué es lo que más has disfrutado tú de este libro y qué es lo que crees que disfrutará el lector al leerlo? Bueno, muy complicado responder a eso. Te iba a decir que lo he disfrutado todo, sabes que no, porque siempre hay partes en las que te atascas y la disfrutas un poco menos, pero sí, o sea, ha sido un placer tremendo poder darle forma definitiva. O sea, para mí el gran triunfo es ese. Es una historia que llevaba arrastrando de siempre y parecía que iba a tenerla abierta para siempre y que finalmente yo consiguiera encontrar la forma de simplificar todo las posibilidades, porque las posibilidades eran infinitas, y bajarlo a una historia que pudiera contar en no demasiadas páginas. Pues eso fue la dificultad. Entonces, conseguir superar ese reto para mí yo creo que es de lo más satisfactorio. Y los personajes, le tengo un cariño sobre todo a Know, es el personaje que cambia de forma, que en la cubierta sale como una dragona, pero que no tiene una forma definitiva, sino puede tener diferentes. Bueno, y Mist, que es bueno, pues uno de mis chicos favoritos de mi ficción, que es un alquimista, bastante gris, con sus cositas complicadas, pero al final pues le tengo muchísimo cariño. Que de hecho con Enou me recuerda que tienes unos cuantos juegos de palabras en el libro, en estos pequeños como perlitas a ver si el lector lo pilla. Sí, y ni siquiera, porque a ver, simplemente es que el nombre del personaje está construido con un código que yo usaba de pequeña para mi diario. Esto, te crees que estás escribiendo cosas súper importantes que, por supuesto, que nadie las lea. Entonces, bueno, yo tenía un código para codificar algunas cosas y bueno, pues el nombre de No está codificado con ese código. Y la traducción sería amigo, porque al final, bueno, pues como ese gran personaje que representa lo mejor de la amistad. Y con eso, pues es relativamente sencillo sacar cuál es el código, ¿vale? Que lo usaba yo de pequeña, o sea, no es tan difícil.
Pero bueno, me sigue haciendo gracia porque lo sigo usando ocasionalmente para generar nombres de personajes, o por lo menos como el inicio con el que luego puedo trabajar para que el nombre funcione. Y ya por último, al menos por mi parte, pues ahora pasaremos al público. ¿Tienes algún fragmento, alguna parte del libro que te gusta especialmente y que incluso quisieras narrar? Pues podría leer el principio, que es bastante cortito, el del alquimista. Vale. Esto desde la voz de Mist, el alquimista que estaba mencionando antes. Dice así: el alquimista 1, ciudad de los inventos olvidados. Durante la larga noche surgen nuevos edificios en la ciudad de los inventos olvidados. Crecen como siempre, entre crujidos y chasquidos, como un gigante de metal que se despereza. Mist lleva la noche en vela, escuchando aquellos chirridos mientras trabaja en un gato mecánico. Sale al balcón cuando oye los gritos de la guardiana Enou. Abajo, entre las pilas de inventos, la señora de la ciudad parlotea efusiva con alguien, una niña. ¿Podría ser otro espíritu del olvido? ¿No eran solo 4? Miss va por el catalejo. El gato maulla con una voz todavía demasiado metálica y estira las patas de cobre. El alquimista le acaricia detrás de las orejas y despliega el catalejo. De regreso al balcón, enfoca las lentes. Es una niña real, una niña humana. Acerca todavía más la visión con un crujido de metal. Tiene los ojos muy abiertos, llenos de curiosidad. Solo es una niña y ha llegado el olvido sola. Miss se acaricia el tatuaje del cuello. Eso lo cambia todo. Por fin podrá regresar a casa. Por fin volverá a ser recordado. Y así empieza. Y eso me recuerda el tema del steampunk, ¿vale? Que es otra de mis obsesiones, que no todo el mundo sabe lo que es, lamentablemente, pero bueno, es otra de mis obsesiones literarias. Quizás puedes ilustrarnos. ¿El qué? ¿De qué es? Bueno, pues es un siglo XIX alternativo, no sé si saben lo que es más o menos, ¿no? Juegas con la estética del siglo XIX, pero como llevándolo a ciencia ficción, o sea, es un retrofuturismo, o sea, se juega con la estética del XIX, o sea, como si siguieras desarrollando maquinaria con la tecnología del vapor y más o menos bueno, es la simplificación de eso. Luego pues se complica, sí, se complica bastante y es un género que a mí me interesa mucho y estoy en la Wikipedia de Steampunk en España porque me publicaron, bueno, aparte que he publicado un montón de cosas de Steampunk, me seleccionaron para la antología de The Best of Spanish Steampunk, lo mejor del Steampunk español que se tradujo a inglés y tal. Pero eso, que a mí me hace mucha ilusión, pero eso, que soy referente de un género que no conoce casi nadie y es un poco lamentable, pero me gusta poner como esas pinceladas en el libro por eso. Le dan una parte del ya especial que es el libro. Bueno, pues por nuestra parte, bueno, por mi parte terminado. Quería saber si en el público hay alguna pregunta. Es que es muy difícil. Decir, a mí me resultó muy difícil que mi hija empezara a leer. Que empezara a leer, no, que se aficionara por la lectura. De hecho, lo he conseguido hace como 2 meses. Mi hija tiene TDA. Entonces, me ha sido muy complicado que se centrara, que se tal. Entonces, es como que llegó un momento, y fue hace 2 meses, y se ha leído ya 6 libros. Es decir, es un boom ahora. Yo encantada la acompaño a todos lados para que se aficione. Yo era seguidora de Alberto Vázquez Figueroa. Me encantaban sus libros, me siguen encantando, pero no suelo aventurarme tanto en otros autores. Me centré en Alberto Vázquez Figueroa y no he salido de ahí. Lo que me sorprende como madre es como una niña tan pequeña tenía ya esa predisposición a empezar con un libro. Porque me dice que ese libro está desde que tenía 8 años. Sí. Es decir, que hay partes de ese libro que ya lo tenía configurado, pensado y medio escrito, por lo que te entendí, desde los 8 años. Es una edad muy temprana. Yo es que no tengo un recuerdo de empezar a leer ni a escribir. O sea, es una cosa como que he hecho siempre. O sea, yo antes de saber escribir le decía a mi madre, o sea, yo hacía el dibujo y le decía, escribe esto.
porque claro, yo todavía no tenía la capacidad, yo tenía la historia, pero no podía escribirla físicamente. Entonces para mí es como súper natural, o sea, es una cosa que yo he tenido siempre, la obsesión por las historias, por los libros. Mi abuelo me llevaba a la biblioteca y tengo siempre ese recuerdo, ¿no? de él. De hecho, yo mentalmente, verdad que muchas veces como que asocio a mi abuelo con Mijael Ende, tengo esa cuestión ahí. Y entonces para mí los libros siempre han estado presentes. Y siempre he tenido esa fijación por contar mis historias. Y, tenía como esa visión ya de ser escritora de siempre, porque yo me hacía mis pequeños libros, les dibujaba la cubierta, con lo típico, las páginas dobladas, y así tengo bastantes libros de esa época, de 7, 8 años. Tengo un montón de mini libros, las primeras cosas que escribí, que ahí están. Y luego pues con esto ya era una historia más complicada, esta ya era como que se me escapaba y que todavía no he tenido la capacidad para completarla, evidentemente, pero bueno, yo lo iba intentando con la Es decir, esperanza. empezaste plasmando tus ideas en dibujo. Sí, claro, pues como todos los niños, o sea, aprendes antes a dibujar que a escribir, sí, y luego pues lo combinaba y eran dos cosas que me Es decir, que interesaban. ahí el referente fue tu abuelo. El referente en cuanto a lector, porque es verdad Sí, que no, decía, a no esa edad escribía. todavía no tenías a un autor, ni estabas interesada en lecturas, Sí, sí, ni... sí. O sea, a ver, yo todos los libros que encontraba los devoraba. O sea, todo lo que era Barco de Vapor y todo. O sea, todo lo que me lo leía todo. Y luego, pues ya cosas que pues en principio no eran para mi edad, pues también si las pillaba y más o menos me interesaban, pues también lo leía. O sea, y yo me empecé a leer La historia interminable en realidad con 6 años y medio. Entonces... tengo una, sí, o sea, bueno, pues para mí es como eso, es un recorrido de vida con una continuidad. No he tenido nunca esa separación, sí que lo he vivido porque es verdad que, por ejemplo, mi hermana sí tuvo más problemas para iniciarse en la lectura y sí, o sea, sí que lo he vivido de gente que le ha costado un poco más y una de hecho, de mis luchas como docente también es conseguir que la gente lea más. Bueno, como docente y como persona. Porque, bueno, yo entiendo que los libros nos hacen mejores personas, ayudan muchísimo el trabajo de la imaginación, la empatía, ayuda muchísimo a leer, hay muchas cosas que solo se trabajan leyendo. Y, bueno, pues por desgracia, pues como vemos aquí, pues tampoco acaban de tener la repercusión que deberían, ¿no? Para la importancia que tienen los libros. Entonces, bueno, la importancia de las ferias del libro, que se sigan haciendo y que sigan funcionando y que la gente se siga acercando a la lectura porque es que es fundamental. O sea, yo no concibo la vida sin libros, personalmente. A mí es que me ha costado, ya ves que me ha costado porque por el problema que ella tenía, pero también es verdad que no tampoco veía libros referentes para que ella se pudiera interesar. Este tipo de niños más gráficos que de lectura se evaden. Y entonces me era más complicado, pero bueno, gracias a Dios ahora me ha sorprendido. De hace 2 meses para acá que es uno y otro y otro y otro y digo yo, pero bueno, que me ha alegrado y me sorprendió pues la diferencia, porque yo hubiese querido que a lo mejor desde pequeñita se hubiese interesado por el tema de la lectura, Sí, no, pero me ha costado. a mí me castigaban quitándome los libros. O sea, ya llegaba un Eso, punto que era un poco absurdo. Bueno, o sea, que no soy como el ejemplo clásico, supongo. es Lo muy mío es un poquito complicado porque especial. a esas edades están más por el juego, por tal, y tú no eres muy mayor, así que ya tú estabas con la tecnología. Sí, Hay pero ahí, pero sí, pero es verdad es verdad que ahí sí que mi madre estaba bastante en contra del tema de los videojuegos. Me costó mucho poder empezar a tener videojuegos, que luego me han encantado también muchísimo y también es otra cosa cultural que yo también reivindico y que también inspira escritura sin ningún problema. Pero es verdad que sí que durante mucho tiempo yo estuve... en mi mundo sí eran los libros, los que estaban, los de la librería y los que me hacía yo. Sí. pues, de todas formas yo soy un fan también de los libros en físico. Sí, sí. A mí los libros, ¿cómo se llama? Digitales no van conmigo. Yo siempre he tenido una filosofía, el libro se compra, se huele, se lee y se dona. O se retiene si te ha impactado demasiado. Entonces, pues nada, que sigan para adelante. Muchas gracias. ¿Quieres decir algo? No, estamos locos.
Bueno, para terminar, Gloria, Ah. ya hemos hablado del laberinto, nos has hablado de la biología de Nir, que algo está pendiente sobre esa biología para finales de este año. Está pendiente una reedición de los dos libros. Solo quería mencionar el cuarto que está en la mesa. Vale, tiempo de leyendas. Pues mira, viene bien, hablando de lo que estábamos hablando, porque lo que hago en este relato es hacer como una autobiografía desde la ficción de mi camino como escritora. O sea, que hablo un poco de lo que hemos hablado de cómo yo empiezo desde muy pequeña a escribir y cómo, obviamente, bueno, cuando lo lean pues verán que se darán cuenta de las partes que son reales y las partes que no, me imagino. Pero yo lo cuento como desde como desde esa ficción, ¿no? Desde el fingimiento de que todo lo que cuento es real, obviamente. Entonces, bueno, pues ahí cuento pues ese viaje de cómo la escritura siempre ha estado presente y hago como una ficción de cómo la historia de Nir Balan es algo que también me ha estado conmigo desde muy pequeña, que más o menos en el sentido de que el protagonista de esta biología es en cierta forma el que iba a ser el protagonista en Olvido. Pero llega un momento en el que ese personaje que era Gabriel desaparece y su personalidad es en cierta forma, la de Arribas en estos libros. Y aquí tengo otra protagonista, que es una de las cosas que más cambió, que es Cassandra. Pero bueno, pues eso, pues ahí al final hago ese viaje y además me sirve de despedida después de tantísimos años de obsesión con ese mundo. Pues como intentar pues, decir, bueno, pues hasta aquí ha llegado este camino y como intento pues despedirme pese a las dificultades porque siempre va a estar conmigo. Pues muchísimas gracias por habernos escuchado. Por favor, un aplauso a Gloria por ella, por su obra. Ya, espero que hayan disfrutado de este momento y nos vemos en la próxima ocasión.